Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel Ixchel y este es un grupo de estudio para que podamos comprender aún mejor la organización ancestral de nuestro territorio, el Anáhuac. Anáhuac significa en torno al agua o que está rodeado de agua. La ciencia nos dice que la vida orgánica nació del agua, que hubo un momento en el que nuestro planeta está completamente sumergido por el océano y que de ahí empezaron a surgir las primeras formas de vida multicelulares hasta que, fuimos creándonos ya en el plano terrestre los seres humanos. Pero tenemos como antepasados de nuestra evolución a muchos otros seres vivos, desde las piedras, los minerales, vegetales, plantas, animales de todos tipos. Y también el reino fungi, que es considerado por su manera de existir y coexistir en la realidad, de una manera completamente diferente y que también tiene un proceso fundamental para que podamos comprender nuestra existencia. El propósito de estos grupos de estudio, de enraizamiento en nuestra cultura, en nuestra filosofía de los antepasados, es precisamente que podamos llenar los vacíos existenciales que hemos cargado por generaciones y generaciones, porque no es solamente desde la colonización que tenemos este vacío existencial y la herida de la conquista, sino es antes aún, puesto que la historia nos dice que hubo un momento de nuestra cultura madre olmeca, totonaca, y por allá de los 6,000 años antes de Cristo, que el arte, las estelas, lo que podemos todavía ver de esta cultura tan ancestral y tan antigua, nos deja con la expectativa de que muy probablemente estábamos frente a maestros espirituales que comprendieron el universo y la física cuántica, al igual que otras civilizaciones como en Egipto, en la India, en China, etc. Sin embargo, hubo un punto en la historia de nuestro México antiguo, de nuestro Anáhuac antiguo, que todas las civilizaciones abandonaron sus centros ceremoniales y sus ciudades, dejando atrás el legado ancestral de la toltequidad para entonces darle surgimiento a un proceso precolonial que fue esto que conocemos como el Imperio Mexica en su esplendor. Sin embargo, tenemos que dejar de separar los procesos de la historia a conforme nos enseñaron en la escuela. Y este va a ser el propósito de nuestra conversación y de nuestros próximos grupos de estudio. Porque al tener nosotros una visión occidental y europea de poder separar los hechos, nos estamos perdiendo de la historia que es contada desde la parte espiritual profunda, que es la pieza fundamental del vacío existencial que viven las personas, especialmente en México. Y esto es algo que comprendí estudiando la investigación y el psicoanálisis en la universidad y leyendo el perfil del hombre en la cultura en México, donde precisamente se hace este psicoanálisis de la cultura y su complejidad a partir del desenraizamiento de la comprensión ancestral histórica, que es un peldaño de la pirámide tolteca, la conciencia histórica. Al haber sido modificada nuestra historia y al haber sido contada por los vencedores, es decir, los colonizadores, hemos perdido, como quien dice, el tótem originario del cual se establece el alma o el espíritu humano, fortaleciendo su intelecto, sus emociones, su corazón. Y si uno no tiene ese tótem, esa verdad interna de conexión con la esencia, con la divinidad, pues uno está condenado a repetir la historia trágica
de nuestras generaciones antiguas que se dejaron llevar por la guerra, como en el imperio azteca, mexica, por el poder, por la adquisición de bienes materiales, olvidando el proceso fundamental que es el enriquecimiento espiritual a partir del conocimiento, que este es como el punto eje totémico fundamental de la toltequidad, que es un grado de conocimiento adquirido a través de la integración de una pirámide de valores humanos que conforman la integridad de un tolteca, tomando en cuenta que nuestros ancestros pudieron crear en sus matemáticas perfectas observatorios astronómicos completamente alineados con las estrellas y también estructuras que muestran el gran sacrificio que estaban dispuestos a hacer para poder dejar un legado de su conocimiento. Esto realmente deja mucho que pensar respecto a la historia que nos han dado de que eran personas bárbaras, siniestras, que el sacrificio lo llevaban hacia afuera, sacrificando a otras personas para deidades, cuando no era así, ya que esto solo fue un proceso que marcó la historia por su brutalidad, pero como sabemos, el misticismo, el esoterismo, la brujería es algo universal que sucede en todas las culturas. Y la toltequidad es un modo teocrático de gobernar el Estado mediante la educación. Es por eso que les decía que era como el eje central del conocimiento, porque la manera de gobernar era a partir de educar de una manera íntegra e impecable a las personas para que pudieran seguir con el legado. Por supuesto, esto hace que las personas desarrollen grandes virtudes que molestan a las personas que no les gusta tener este tipo de trabajo y compromiso, y que por lo tanto buscan métodos fáciles de quebrantar el conocimiento espiritual a su favor por medio de la manipulación, como ha sucedido en las brujerías de todo el mundo. Entonces sí existieron brujerías que estaban hechas para traer pues la venganza, la defensa de los invasores o de los enemigos, pero que estaban basadas en una guerra espiritual por medio de este tipo de sacrificios, de alimentar energías, entidades, arcontes, egregores y otras energías que no son orgánicas, pero que también tienen cierto control en nuestra realidad. Bien, entonces estamos hablando de que los toltecas son el México profundo y antiguo de nuestro Anáhuac, todo el continente americano, que está lleno de asentamientos y civilizaciones que comparten mismos símbolos, tales como la cruz, el jaguar, las aves, el águila, el quetzal, el cóndor, la serpiente, siendo estos nuestros símbolos animales espirituales, teológicos, que están mostrando la enseñanza de la observación del cielo y de la tierra para poder tener avances científicos, porque nuestros antepasados eran científicos matemáticos, apegados a la verdad universal. Esto nos diferencia de los otros grupos que estaban creando la guerra, que estaban sacrificando a otros, porque uno de los ejes principales de la educación y del conocimiento silencioso de la náhuatl, de la toltequidad, es que tú eres yo y yo soy tú. Por lo tanto, si yo te mato, estoy matando parte de mi alma. Por lo tanto, no existían este tipo de castigos severos y penas de muerte en la guerra, sino que eran traer cautivos. Esto era como el método de dominación y de guerra antes de que todo se saliera de control, debido a la lucha interna dentro de los mismos habitantes que practicaban un conocimiento tolteca y los que practicaban un conocimiento de hechicería oscura o de control y manejo de energía para la manipulación. Muy probablemente esta lucha fue la que hizo que se desplazaran
de sus ciudades, de sus templos, de sus observatorios, porque por lo general las teocalis, o las que ahora conocemos como pirámides, no eran lugares donde la gente vivía, eran lugares donde la gente iba a hacer sus ceremonias de observación y de agradecimiento para poder continuar con su vida. Ahora, nuestros ancestros no es que consideraban que la lluvia, el sol, el fuego, el aire fueran sus dioses, aunque sí eran manifestaciones divinas y esencias sagradas de la creación. Eran científicos, no personas dogmáticas. Todos estos centros, que son las teocalis alrededor desde el norte hasta el sur, son observatorios de las estrellas. Y esto lo hacían para poder tener calendarios exactos. Y por eso es que en cada calpulli, que es un centro de organización mexica para nuestro desarrollo, se busca esa orientación respecto a la cuenta de los días. Y es que esto es mucho más profundo y lo vamos a ir desarrollando con el tiempo, lo de nuestro calendario, porque la manera en la que lograron encontrar el cero y los engranajes de sus calendarios es realmente sorprendente, y es por eso que sí es fundamental cuestionarnos si realmente eran salvajes, si realmente eran asesinos, si todos nuestros antepasados eran caníbales y todas estas otras situaciones tan oscuras, porque en realidad estaban llenos de luz, estaban llenos de conocimiento, llenos de ciencia, y esto lo llevaban a través de su metafísica, de su práctica de observación y de meditación, así como alimentación y también incluso pues la sexualidad y todo lo que conlleva el desarrollo humano, porque en ese momento estaba todo en armonía. Es por eso que un tolteca es una persona que tiene corazón, es una persona que se enfrenta con la muerte para poder cambiar y desarrollar mejores hábitos en armonía con el mundo, porque en la actualidad todo se ha desorientado hacia no tener corazón, hacia la competencia, hacia el orgullo, hacia la envidia, hacia el juicio, hacia el estarnos señalando que si tú no deberías vivir como vives, que si deberías hacer lo que yo. Todas estas cosas nos alejan de nuestra esencia natural. Así como pasó en el pasado y los maestros y los sabios se fueron y dejaron todo vacío, y después se creó esta otra historia alterna de lucha, de guerra y de dominación, hasta la colonización y la creación de una historia del México que tenemos ahora basada en muchos huecos. Esos huecos en nuestra historia forman huecos en nuestra identidad y en nuestra alma, que solamente pueden ser llenados por la esencia sagrada de estas sabidurías antiguas, del conocimiento silencioso por el cual nuestros ancestros y ancestras se siguen comunicando con nosotros para que podamos recordar el origen, recordar esa unificación de todos nuestros pueblos con los animales, las plantas, los minerales, los espíritus, el corazón. Y bueno, pues esa es nuestra introducción al por qué buscamos incluir de nuevo nuestra sabiduría antigua, para dejar de copiar y dejar de imitar a otros países, a otras culturas, para que dejamos de querer tomar de afuera lo que solamente vamos a poder llenar yendo hacia adentro. Es importante que como toltecas o como personas que buscan rescatar esta hermosa cosmovisión, empezamos a comprender la cosmovisión personal que tiene cada uno, cómo fue educado, cuál fue el dogma que se le indicó, de qué manera sus abuelos y sus bisabuelos pudieron existir en la tierra, porque todo eso es lo que forma la cosmovisión de cada persona. Es muy importante diferenciar la realidad de la verdad, porque cuando estamos siendo bombardeados constantemente por ideas de verdades subjetivas, de libertades subjetivas, libertades condicionadas, como justamente la libertad capitalista, pues es muy importante que busquemos el origen esencial de lo que es un sentimiento tal como la libertad, o un sentimiento tal como la valoración, un sentimiento como el amor, como la identidad.
más allá de la superficie, más allá de lo que vemos en el espejo. Es importante que podamos morir a eso que estamos viendo en el espejo para poder renacer y ser ya no un reflejo, sino una integridad, que eso es lo que buscamos en nuestro camino de corazón, en nuestro camino rojo. La verdad no es subjetiva, las realidades sí, pero la verdad es una, y la verdad es parte del conocimiento silencioso. Y esto no solo es como la búsqueda de todas las personas que buscan la historia científica, sino en la teología, en la teosofía, también se considera de esta manera. Por eso es importante tomar decisiones con el corazón, para no generar luchas, no generar confrontaciones, y seguir desde el camino del respeto, el respeto a nuestros antepasados, que hicieron una gran labor creando todas sus formas de observación de la naturaleza, de vida, de civilización. Yo creo que nuestra civilización tolteca es una de las más avanzadas, hermosas, porque crearon el cero con su conciencia del vacío a la hora de observar. Lao Tse quiso, con su Tao Te Ching, persuadir a los gobernantes chinos para que hicieran caso de su filosofía del vacío y del Tao, y no lo logró. Y aquí esa era nuestra base fundamental de la civilización: las matemáticas, los ciclos, la armonía, la unidad con la tierra y el cielo. Entonces, esa es como la aportación de hoy, para que podamos desdogmatizar un poco lo que estamos haciendo y entrar en materia de la espiritualidad científica a la que nos estamos dirigiendo cuando empezamos a estudiar la metafísica de nuestros antepasados de la náhuatl y la toltequidad. Y bueno, esto es todo por hoy en nuestra reunión de Malinalquetzali ancestral del Calpulli Nahui Xochitl. Tlazohcamati, es decir, gracias a todos.